Kazajistán, un país interior en el corazón de Asia, es una parada obligatoria en la antigua ruta de la seda. Los kazajos tienen un proverbio: la historia de una tierra es la historia de la gente que habita sobre ella. El pueblo kazajo construyó Almaty, Taraz, Chimkent y otras ciudades importantes para los viajes y el comercio como contribución a la comunicación entre la civilización oriental y occidental. El 7 de septiembre de 2013, en su visita oficial a Kazajistán, el presidente chino Xi Jinping recreó con palabras emotivas la visión mundial de la antigua ruta de la seda que se extendió por miles de kilómetros y a lo largo de varios siglos. 我的家乡中国陕西省就位于古丝绸之路的起点，站在这里回顾历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。 En su discurso pronunciado en la Universidad de Nazarbayev, el presidente Xi Jinping planteó la gran iniciativa de construir en conjunto la franja económica de la Ruta de la Seda. Un mes después, en octubre de 2013, el presidente Xi Jinping visitó el sudeste asiático. En su importante discurso ante el Parlamento de Indonesia, planteó que el sudeste asiático era una región importante de la antigua Ruta de la Seda marítima y que China estaba dispuesta a fortalecer la cooperación marítima con los países del ASEAN para construir la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI. La franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI se conocen como la Franja y la Ruta. Esta iniciativa se enfoca en una interconectividad integral basada en la construcción de infraestructuras a fin de hacer realidad el desarrollo diversificado, independiente, coordinado y sostenible de los países relacionados. Se adhiere al concepto de consulta, implementación y beneficios comunes a fin de lograr una cooperación económica amplia sin umbrales ni exclusiones, proporcionando una solución innovadora al desarrollo y la estabilidad de los países. Esta iniciativa ha otorgado nuevas connotaciones a los símbolos culturales formados por la antigua Ruta de la Seda, ha despertado los recuerdos comunes de las personas y ha descubierto el potencial de desarrollo de los países a lo largo de esta antigua ruta. La iniciativa proclama el glorioso pasado del continente euroasiático y revela las leyes de creación de la prosperidad. Ya en el siglo I a.C., los europeos comenzaron a escuchar que en el lejano oriente había una tierra en donde se tejía una seda hermosa. A ese lugar lo llamaban Ceres, que significa el país de la seda. Aquel país mágico despertó una ensoñación infinita. El gran poeta romano Virgilio escribió en uno de sus poemas que la gente de Ceres recogía una lana muy fina de las hojas de los árboles de aquel lugar. El antiguo geógrafo romano Pomponio hizo un mapa que muestra el conocimiento de los europeos de aquel entonces sobre el mundo. Según su descripción, Ceres se encontraba en el extremo oriente del continente de Asia Oriental, limitando con la India en el sur y adyacente a Asia Central y Siberia en el norte, lo cual básicamente coincidía con la frontera occidental de la dinastía Han. La razón por la que Virgilio y Pomponio sabían de la existencia de un mundo oriental desconocido hasta ese momento se debe a que en sus tiempos ya existía una ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente. A través de aquella ruta,
la seda atravesó el continente euroasiático y entró en Roma. Xi'an, antiguamente conocida como Chang'an, es una ciudad milenaria repleta de recuerdos y esplendor histórico. Es también el punto de partida de la antigua ruta de la seda. El Museo de Historia de Shaanxi, ubicado en la ciudad de Xi'an, conserva una reliquia muy especial, un gusano de seda de bronce bañado en oro. El gusano de bronce tiene el cuerpo completo y un diseño vívido. Su cabeza en alto parece estar produciendo seda. Fue encontrado en el distrito de Sichuan, en la provincia de Shaanxi, y fue producido durante la dinastía Han del Oeste en el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. En esos tiempos, el gobierno lo usaba como premio que se concedía a importantes criadores de gusano de seda. Este objeto fue testigo del auge de la sericultura en China en la dinastía Han del Oeste y la apertura de una ruta comercial de la seda. En aquel entonces, una misión diplomática trabajaba para abrir una ruta entre Oriente y Occidente. El líder de la misión se llamaba Chang Xian. Fue enviado por el emperador Wu, quinto monarca de la grandiosa dinastía Han. Esa fue una era de prosperidad y unidad sin precedentes en China. Gracias a la exploración de Chang Xian en tierras de Occidente, una ruta dedicada al comercio de seda partió de Chang'an, la capital de la dinastía Han, atravesó el corredor de Hexi y el Pamir, conocido como Tongling por los antiguos chinos, y se dirigió hacia Asia Central para llegar finalmente hasta el Mediterráneo. Dunhuang, Turpan, Kasgar, Samarcanda, Damasco y Constantinopla son ciudades que prosperaron como centros comerciales de rutas comerciales terrestres. Fueron testigos de la concurrencia de diplomáticos y comerciantes en la antigua ruta de la seda. En 1938, el explorador sueco Sven Hedin escribió en su libro La ruta de la seda. La seda se convirtió en el vínculo que conectó a las diferentes naciones y aparecieron un sinfín de rutas comerciales. No es una exageración decir que aquella arteria de tráfico era el camino más largo a través de todo el viejo mundo. Desde el punto de vista histórico-cultural, ha sido el vínculo de unión más importante de los pueblos y continentes que han existido en la Tierra. Las caravanas de camellos no solo transportaron mercancías, sino también pensamientos, tecnologías, arte, música y religiones. El budismo, el islamismo, el cristianismo, el zoroastrismo y el maniqueísmo llegaron a China a través de esta ruta. La sericultura, la fundición de hierro, la fabricación de papel, la imprenta y la pólvora de China también se extendieron a todo el mundo desde aquí. La antigua ruta de la seda no solo fue una ruta comercial, sino un medio de intercambio de conocimientos que aportó innovaciones en tecnología, cultura, productos y conceptos. Resumió un espíritu de la ruta de la seda basado en la paz, la cooperación, la apertura, la inclusión, el aprendizaje y el beneficio común, y dejó un precioso legado a la civilización humana.